permiso de ustedes, vamos a iniciar a, a grabar. Eh, Les pido el favor que don- entren al campus y confirmen la asistencia. En este momento ya lo pueden hacer. Ahí ustedes me escuchan bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, bienvenidos a este curso. Aquí estamos el profe Johannes, la profe Yolima y quien les habla, la profe Ginette. Este es el primer CIPAS de la unidad 1 de la fase 1. Como ustedes pueden ver, cuando ustedes ingresan al curso, tenemos una agenda del curso en la cual nos permite ver desde cuáles son las fechas que tenemos para realizar las actividades, ¿cierto? En este momento, ustedes ingresan y pueden ver la agenda que está de color verde. ¿Qué significa? Que todavía tenemos un buen tiempo para entregar la actividad. Esta actividad inició el 2 de septiembre y cierra el 29 de septiembre. Cuando ya faltan 7 días, esto que ustedes están viendo en verde pasa a un color amarillo, ¿sí? O sea, como que una alerta. Tenemos 7 días para realizar la actividad. Cuando ya nos faltan 3 días, entonces está de color rojo, que ya definitivamente ya está a punto de cerrarse la actividad. Es muy importante siempre revisar la agenda. ¿Por qué? Porque necesitamos participar en el foro. Entonces no puede ser que el último día van a subir los ejercicios para realizarle la retroalimentación, ¿sí? Porque todos tenemos un tiempo para realizarlo. Si ustedes lo suben, por ejemplo, hoy, el docente le hace la retroalimentación el lunes. Entonces no podemos esperar a última hora para que le hagan la retroalimentación. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta las fechas. Bueno, también tenemos unos horarios de atención, ¿cierto? Entonces, con la profe Yolima, los lunes y los viernes de desde las 3 hasta las 6 p.m. ella está atendiendo, ¿sí? Pero no significa que ella en otro momento también los puede atender. Con el profe Johannes, los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 11. Con la profe Giné, los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes de 8 a 11. Es la atención. Bueno, en esta actividad, en esta fase, debemos de hacer primero el primer ejercicio, que es la infografía, ¿cierto? Luego tenemos el ejercicio 2, el ejercicio 3, que a continuación se les va a explicar. Bueno, con el ejercicio número 1, que es la infografía, que ustedes la deben de hacer en inglés, lo primero que ustedes deben de hacer es revisar la guía. Revisar la guía, ahí nos dice que debemos de escoger una letra, ¿cierto? Con esa letra la publican en el foro. Tienen que tener en cuenta ustedes que si ya deben de revisar
el foro porque no puedo escoger la misma letra que ya otro compañero lo haya hecho. Entonces, ese es para el ejercicio 1, ¿sí? Ya para el ejercicio 2, deben de escoger una variable, deben de ingresar al Excel, desplegar y escoger la variable. Igual para el ejercicio 2, perdón, para el ejercicio 3. Porque yo veo que algunos solamente escogen una letra y la letra es exclusivamente para la infografía. O sea que estarían haciendo, el que solo colocó la letra en el foro lo está haciendo a medias, porque aún le falta escoger para el ejercicio 2 y para el ejercicio 3. Bueno, en la infografía lo que ustedes deben de hacer es, ya como escogieron la letra, pues ya saben cuál es el tema con la cual ustedes van a hacer la infografía, organizarla, hacer el diseño. Y realizarla en inglés. Ese sería el ejercicio número 1. ¿Listo, Johnny? Hola, 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 buenos días, ¿me oyen? Ok, perfecto. Profe Ginés, ¿puedes dejar de compartir, por favor, para yo compartir acá? ¿Listo? Ok, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a compartirles en este momento entonces también la presentación eh, para que sigamos hablando ya de un poquito más a fondo de lo que es la estadística descriptiva o la estadística, ¿cierto? Que es lo que nos compete en el curso que estamos trabajando. Entonces, permítame un segundo. Vamos a proyectar por acá. Excelente. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Sí. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. En el día de hoy vamos a hablar sobre, digamos, el ejercicio 2 principalmente. De mi parte, pues voy a estarles orientando y explicando una parte del ejercicio y después de mí, la profe Yolima les estará pues orientando la segunda parte de ese ejercicio número 2. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? En realidad, más allá de querer solamente mostrarles cómo desarrollar la actividad en el Excel, pues queríamos darles un poquito más de contexto a lo que tiene que ver con el curso, ¿sí? Con la parte de fundamentos, de definiciones, y que tratemos de entender para qué nos sirve esto. Pues dado que, como se pudieron dar cuenta, a ustedes se les compartieron unos videos y esos videos tienen prácticamente el paso a paso para que ustedes desarrollen la actividad, pero no tienen una explicación de qué es de lo que significa cada uno de estas estadísticos que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a ver una partecita teórica y después nos vamos también al Excel y volvemos a hacer la actividad para que ustedes vean, digamos, cómo tienen que desarrollarla ¿qué? En sus plataformas. Entonces, nosotros estamos en el curso de estadística y probabilidad, ¿verdad? Esta primera unidad que desde la parte de organización está principalmente enfocada en estadística descriptiva, que es, digamos, una rama de la estadística que nos ayuda a nosotros a hacer análisis de datos. Entonces, cuando tengo un conjunto de datos, mediante la estadística descriptiva, es la que le permite a ustedes, mediante el cálculo de diferentes parámetros estadísticos o medidas estadísticas,
y por medio de variedad de gráficos, ¿cierto? A hacer un análisis de sus datos y por ende poder tomar decisiones y sacar conclusiones de esa cantidad de datos que usted tiene para analizar. Entonces, una parte importante, ¿cierto? Para poder trabajar en esta área, pues es definir primero qué es lo que es una población y qué es lo que es una muestra. ¿Listo? Las dos cosas son diferentes, ¿sí? La población, pues es un conjunto total de datos o de elementos que usted quiere analizar. Entonces, a partir de ese total de datos, vamos a decir que usted va a hacer una encuesta en la ciudad de Florencia. Entonces, todos los pobladores de la ciudad de Florencia o de una ciudad X, pues serían su población total, pero claramente es muy difícil que uno haga un estudio de, qué sé yo, 200.000, 500.000 personas, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es tomar una fracción de esa población que sea representativa, que contenga, digamos, la parte principal que usted quiere analizar. Si, espera un segundo. La parte que usted quiere analizar y extraer de esa población esa fracción de individuos. Eso sería la muestra. Perfecto. Entonces, generalmente uno trabaja con muestras y no con poblaciones. Usted define su población, después toma una fracción de esa población que sería su muestra. Hay diferentes formas de tomar esas muestras, ¿no? Existen diferentes formas de muestreo que no las vamos a abordar acá, pero que están relacionadas con, digamos, toma de muestras aleatorias simples, toma de muestras estratificadas, toma de muestras conglomeradas, toma de muestras sistemáticas, ¿sí? Entonces, es como que hay diferentes formas en las que yo puedo extraer de esa población cada uno de los individuos que va a formar mi muestra, ¿listo? Entonces, digamos que muy seguramente más adelante, pues estaremos hablando también de ese tipo de muestreos. Perfecto. Ok, entonces pasemos por acá a algunos términos, ¿sí? Algunos parámetros estadísticos que son relevantes en esta etapa. Uno son el valor máximo y el valor mínimo, y que, pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Es simplemente determinar cuál es el valor más grande dentro de su conjunto de datos, dentro de su muestra. Entonces, si ustedes se han dado cuenta y han abierto su Excel, encuentran una tablita con 450 datos. Toda esa es su muestra, ¿ok? Entonces, dentro de esa muestra, pues como se dan cuenta, hay diferentes valores. El determinar cuál es el valor máximo es simplemente saber de esos valores que están ahí, cuál es el más grande, y por ende el valor mínimo, pues será cuál es el valor más pequeño dentro de ese conjunto de datos. Por aquí a la derecha les había puesto más o menos cómo se calcula, cómo se determinan esos valores en Excel. Como se han dado cuenta, vamos a trabajar en una plantilla de Excel. Muy importante, el trabajo y la actividad se entrega en esa plantilla. ¿Listo? Porque en ocasiones pasa que solamente han descargado los datos, ¿sí? Desde la plataforma y comienzan de pronto como a hacer la actividad en otro documento, en un Word, en otro Excel. Entonces, no, es en la plantilla que se les cargó en el foro para esta unidad. Listo, se descarga y ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a hacer un favor, me va a pasar las semillas de calabaza. Hola, ¿quién tiene el... Giovanni, creo que tienes el micrófono abierto. Listo. Entonces, por aquí a la derecha tenemos la formulita con la cual usted puede fácilmente en Excel pues extraer cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora también directamente en el Excel. Entonces, ahorita lo miramos. Otro parámetro importante que vamos a necesitar es la parte del rango, ¿sí? El rango, ¿cómo lo extraemos? Simplemente tomamos el valor máximo y le restamos el valor mínimo y eso nos va a dar un rango en el cual están distribuidos todos nuestros datos. ¿Listo? Como tenemos un valor mayor y un valor pues, más pequeño, al hacer esta operación nos permite a nosotros tener, digamos, el espacio, ¿sí? El intervalo en el cual se
se están distribuyendo todos estos datos. Entonces, ese va a ser nuestro rango. Este valor nos va a servir más adelante para hacer otro análisis y calcular otro estadístico que son importantes principalmente en la creación de las tablas de frecuencia, ¿ok? Que es, digamos, una parte importante de este trabajo. Por acá tenemos también un intervalo, ¿sí? ¿Qué es ese intervalo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, la gran mayoría de veces esos datos que están ahí, ¿sí? Son muy dispersos. Es decir, hay muchos valores, muchos valores. Entonces a nosotros nos queda muy difícil, ¿sí? Analizar valor por valor. Entonces lo ideal en ese tipo de casos, cuando, digamos, están así tan dispersos los datos, es trabajarlos como digamos, una muestra con datos agrupados. Bien, entonces es agarrar y hacer, como les estaba diciendo, agrupaciones de esos valores para poderlos analizar más fácil. Entonces, una forma de hacerlo es determinando el intervalo. El intervalo es que nos va a decir a nosotros, qué sé yo, que entre el valor más pequeño, digamos decir que es 1, ¿sí? Entre 1 y 3 hay un intervalo, entonces vamos a analizar ese intervalo con relación al intervalo que es entre 4 y 7, después contra el intervalo, sí, de a 3. Entonces, vamos haciendo el análisis de agrupitos o de intervalos de 3. Entonces, nosotros tenemos que definir de nuestra base de datos cómo o cuál es ese intervalo que vamos a ir analizando. Entonces, tenemos esta fórmula que está acá a la derecha, perfecto, que es simplemente tener 1 más 3,3 por el logaritmo decimal de n. Ya más adelante vamos a ver allá en el Excel, pero n viene siendo el número total de datos que nosotros tenemos, digamos, en nuestra muestra. ¿Perfecto? Entonces, con esa formulita nosotros podemos obtener el intervalo. Después, vamos a agarrar la amplitud, ¿sí? Entonces, la amplitud es ese, digamos, ese espacio en el cual nosotros vamos a ir dividiendo esos datos que tenemos ahí. Entonces, todos estos parámetros los tenemos que, digamos, determinar previamente para construir nuestras tablas de frecuencia, para después poder construir nuestros gráficos y así ir, digamos, hacer. Entonces, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es simplemente el promedio, ¿sí? Entre digamos, tú tienes la amplitud, ¿sí? Y si sacas el valor entre el valor máximo y el valor mínimo de esa amplitud, haces el promedio entre esos dos valores y eso te da la marca de clase, ¿sí? Tú sumas cuál es el número más pequeño de esa amplitud y el número más grande de esa misma amplitud y lo divides por 2 y eso te va a dar la marca de clase. Eso es decir, que es el promedio o la mitad, ¿bien? De la amplitud que usted está trabajando. ¿Para qué nos sirve? Ya lo vamos a ver. Eso es principalmente para la construcción de polígonos de frecuencia. Un gráfico que ya vamos a ver ahorita en el Excel. La frecuencia absoluta es, vamos a asociar que usted tiene 10 intervalos, ¿sí? Entonces tiene entre 1 y 3. Entonces, ¿cuántos datos hay dentro de su muestra? ¿Cuántos datos hay que vayan entre 1 y 3? Entonces, si entre 1 y 3 hay 200 datos, entonces la frecuencia sería 200. Pero que entre 3 y 6 hay 50 datos, entonces la frecuencia absoluta entre 3 y 6 sería 50 datos. Y así sucesivamente, uno va determinando cuántos valores hay entre esas amplitudes. ¿Listo? Después, tenemos la frecuencia relativa. Es simplemente relacionar esa frecuencia absoluta con el número total de datos. Entonces, uno toma la frecuencia absoluta para una amplitud, ¿sí? Para uno de esos intervalos, y lo divide por el número total de muestras. Eso nos va a dar entonces a nosotros una fracción, ¿ok? Esa fracción está relacionada con, digamos, con el número total de datos y se representa, digamos, con una totalidad de 1. Cuando usted hace la suma de las frecuencias relativas, ¿sí? De todos los intervalos que usted tiene, entonces esa frecuencia relativa tiene que darte a ti
1, ¿ok? Que sería el 100%. Ok, vale. Listo. Entonces, por acá tenemos en esta misma diapositiva lo que tiene que ver con las tablas de frecuencias de datos no agrupados, ¿sí? Cuando son datos no agrupados es, ejemplo, cuando usted de esos 450 datos, si usted quitara todos los datos repetidos, usted observa que solamente tiene 5, tiene 10 datos, ¿ok? Entonces, cuando uno tiene poquitos datos, pero que se repiten muchas veces hasta sumar esos 450, cuando usted tiene poquitos datos dentro de su muestra, entonces usted los puede trabajar como datos no agrupados, ¿sí? Entonces no hay necesidad de hacer esos intervalos ni hacer esos rangos, sino que simplemente toma y dice, qué sé yo, bueno, entonces de 1, del valor 1, tengo 200 datos. Del valor 2 tengo 30 datos, del valor 3 tengo 15 datos, y así sucesivamente, hasta completar los 5 o los 10 datos que representa toda su muestra. Entonces, en ese caso, uno no hace esas agrupaciones, sino que trabaja directamente con el número relacionado dentro de su muestra. Estos son un poquito más sencillos porque pues no hay que hacer todos esos cálculos de rango, de intervalo y ese tipo de cosas. Eh, pero pues generalmente no son los que más, digamos, se presentan en casos cotidianos, ¿sí? Generalmente usted obtiene una muestra o una población a analizar que tiene una variabilidad muy grande en sus datos. Entonces, generalmente uno termina trabajando con datos agrupados y haciendo, pues, obviamente la parte que les estaba mostrando anteriormente. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Entonces, estos son los 3 tipos de gráficos que nosotros vamos a trabajar principalmente en nuestro taller, en esta tarea, ¿sí? Que son los histogramas, los diagramas circulares y los polígonos de frecuencia. Entonces, ¿qué son estos histogramas? Digamos que la forma, la representación son como si fuesen unas barras, ¿bien? Pero estas barritas tienen que ser adyacentes, es decir, que tienen que estar unidas unas con otras en el caso de que nosotros tengamos datos agrupados. ¿Y cómo se construyen esas gráficas? Esas gráficas se construyen con relación a la frecuencia absoluta, ¿sí? O la frecuencia relativa. Podemos hacerlo de los dos, pero principalmente de la frecuencia absoluta, ¿sí? Porque queremos saber, digamos, de este valor, cuántos se repiten. Entonces, ese gráfico nos permite a nosotros ver, o digamos, hacer un análisis visual de todos los datos que tenemos, ¿bien? Entonces, nos permite a nosotros mucho más fácil ir identificando cambios, ¿sí? Dentro de esa frecuencia. Se llaman histogramas y como les decía, son construidos de tal forma que las barritas queden unidas unas con otras. ¿Listo? Después tenemos el diagrama circular. El diagrama circular es una representación, como lo dice, circular, donde se divide en fracciones, ¿sí? O en segmentos. Esos segmentos generalmente en un diagrama circular lo que hacen es que cuando se suman, suman el 100%. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Como nosotros ya hemos hablado de la frecuencia relativa, que también al sumar todas las frecuencias relativas nos da un valor de 1, que es un 100%, pues deberíamos construir estos tipos de gráficos con esas frecuencias relativas. ¿Listo? Se puede hacer con la frecuencia absoluta si digamos que el modelo o el gráfico es capaz de hacer el cálculo y decirle a usted, vea, esta fracción es el 5%, esta fracción es el 30% y así sucesivamente hasta que te complete el 100. Pero la representación de estos diagramas circulares son principalmente para mostrar porcentajes. ¿Listo? Y por último, en los gráficos tenemos los polígonos de frecuencia, ¿sí? Que son, como les estaba diciendo, se construyen a partir de las marcas de clase y de las frecuencias relativas o las frecuencias absolutas, bien sea con lo que usted haya construido el histograma, ¿sí? Si lo construiste absolutas, entonces
el polígono de frecuencia lo debes de construir con las frecuencias absolutas y con las marcas de clase. ¿Por qué? Porque son puntos que se van a posicionar en la mitad de cada una de esas barras y que lo que facilitan es la visualización, digamos, y la tendencia que tienen esos datos. Si va subiendo, si va bajando, o si usted se da cuenta que a partir de tal punto, ¿cierto? Se mantienen constantes los datos, pero a partir de tal intervalo, los datos aumentaron por X o Y razón o disminuyeron por X o Y razón. Te permite ver, ¿cierto? Esa tendencia de los datos. Listo. Entonces, vamos a ver. Por acá, entonces vamos a pasar, voy a dejar de compartir por aquí, voy a pasar al Excel. Listo, para que miremos así rápidamente cómo es la parte de la resolución de esos datos. Listo. Vamos a abrir por acá la ventana. Bien. Entonces, este es un ejercicio que es de unos periodos anteriores, no tiene las mismas variables que ustedes están trabajando, ¿sí? Acá, digamos que a la derecha, como ustedes no sé si se han podido dar cuenta, aquí tienen las 5 variables que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, muy importante que a la hora de entrar al foro y escribir cuáles son las variables que van a trabajar, pues digamos que se den cuenta que estas son las variables con las que se tienen que hacer la actividad y que elijan una de estas, ¿listo? Estas son variables cuantitativas. En la base de datos hay columnas que tienen variables cualitativas con las cuales no se puede trabajar digamos, estos cálculos. Entonces, ya vi que en mi caso, digamos, tenía en el foro alguien que había puesto una variable que era cualitativa, entonces esa no nos sirve, ¿listo? Entonces, para esta primera actividad, tenemos que seleccionar una, ¿sí? Una de las variables. Claramente las que están allá pues son diferentes a las que yo tengo aquí, pero usted selecciona una asegurándose de que alguno de sus compañeros no la haya elegido. Entonces, importante, por favor, ir al foro y escribir a ver, que me están diciendo que me están diciendo por ahí que no estaban viendo la pantalla. ¿Nos pueden confirmar en el chat, por favor, si están viendo? Sí, tutor, sí se ve, sí se ve. Ah, ok, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, es muy importante que vayan al foro y seleccionen y digan, mire, yo voy a trabajar con tal variable. ¿Por qué es importante eso? Porque si usted no lo hace, resuelve el ejercicio, ¿cierto? Y después su tutor se da cuenta que ese ejercicio ya lo hizo alguien más con esa misma variable, entonces él va a ir al foro y va a mirar quién escribió. Si yo lo hice sin escribir en el foro y mi compañero sí había escrito en el foro que iba a trabajar esa variable, le van a calificar la actividad a mi compañero porque él escribió en el foro, ¿ok? Y no a mí, que también pues la hice, pero pues como no informé, pues no me la calificarían porque estarían repitiendo la actividad, ¿listo? Entonces es muy importante que vayan al foro y que pongan cuál es la variable que van a trabajar para el ejercicio 2 y para el ejercicio 3, que bueno, si bien lo vamos a trabajar la otra semana, sí, son 2 variables, ¿sí? Y que no se puede repetir la misma pareja, ¿ok? Usted puede repetir una variable con el compañero, pero la otra no, ¿sí? No puede ser la misma pareja. Entonces eso también muy importante a la hora de seleccionar las variables. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, entonces, acá el Excel está muy organizado para que ustedes lo puedan trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Y, un segundo que se me descargó esto. Y entonces, un momentito. Listo. Entonces les decía, este Excel está muy organizado, ya tiene lista o sea, organizada la tabla, ya se tiene listo donde ustedes tienen que calcular las frecuencias, ya tienen listo donde tienen que calcular los valores máximos, mínimos, los rangos, todo ese tipo de cosas, listo.
Entonces acá lo primero que nos preguntan a nosotros que es n, ¿sí? Que es el número total de datos. Acá. Ok. Es que el internet no está muy volado. Listo. Entonces, por aquí tenemos, digamos, el n, que es el número total de datos, y la forma en la que nosotros lo podemos determinar fácilmente sin tener que venir aquí a contar uno por uno los datos, simplemente es poner, ¿cierto? Esta fórmula que está acá arriba, que es igual, contar, abro paréntesis, selecciono, ¿cierto? Mi matriz de datos, que es a partir de el número, en mi caso, de este 616, y seleccionar toda esa matriz hacia abajo, ¿sí? Mucho cuidado con no ir a seleccionar la celda donde dice el nombre de la variable, porque entonces no nos va a hacer el cálculo, ¿ok? Entonces aquí voy a borrar esto y yo me paro en ese valor de aquí y puedo hacerlo de dos formas. La más, digamos, entre comillas, engorrosa y difícil es arrastrar, ¿cierto? Con el clic seleccionado, o digamos oprimido, y arrastrar hacia abajo, o lo puedo hacer escribiendo o presionando Control, Shift a la vez y la flechita hacia abajo. Y él de una vez les va a seleccionar a ustedes todos los valores que están asociados a esa matriz de datos. ¿Ok? Llega, una vez hecho eso, cierro el paréntesis. Muy importante, chicos, la parte de paréntesis, ¿ok? Cierro el paréntesis y le doy Enter y él inmediatamente entonces me hace el conteo. Para el valor máximo, muy similar. Simplemente tengo que escribir la parte, digamos que la fórmula para este es max, ¿sí? Abro el paréntesis, nuevamente selecciono, Control Shift, cierro el paréntesis, Enter y listo. Entonces él ahí me empieza a dar a mí cuál es el valor máximo. Para el valor mínimo, exactamente igual. Igual min, que sería mínimo, paréntesis, la matriz de datos. Y cierro y le doy, digamos, Enter para que me dé el valor. Una vez con eso, yo ya puedo determinar mi rango de trabajo, cuál es el rango en el cual están dispersos esos datos, ¿sí? Que era con el valor máximo menos el valor mínimo. Miren que como el valor mínimo es 0, pues digamos el intervalo va entre 0 y 1436. ¿Listo? Después determino el intervalo. ¿Cómo determino el intervalo? Ya le hemos hablado de la fórmula, ¿cierto? Que es 1 más 3.3 logaritmo decimal de n. Entonces acá tenemos la formulita, ¿ok? Miren que aquí ya empezamos a trabajar la selección de celdas, ¿sí? F3. ¿Qué es F3? Si yo me paro aquí en esta fórmula acá arriba, miren que F3 está en el sur. Y en el Excel se ilumina también en ese mismo color la celda que yo estoy seleccionando, ¿sí? Como esto está ahí, yo quiero saber, yo quiero incluir dentro de ese paréntesis el número n, pues vengo y selecciono aquí y le doy Enter. Importante, por favor, hay algunos Excel que trabajan el decimal con punto y otros Excel que trabajan el decimal con coma. Entonces tienen que asegurarse de saber su Excel con cuál trabaja, ¿ok? Porque si no lo ponen como debe ser en ese Excel, les va a tomar como que ese valor no es un número, sino que es un texto, entonces no les va a poder hacer el cálculo, ¿listo? Aquí, ya habiendo seleccionado esto, le damos Enter y aquí nos da el intervalo, es decir, en cuánto tenemos que dividir todo ese conjunto de datos que nosotros tenemos. Lo tenemos que dividir en 10 partes. Miren que es 9,76. Se hace la aproximación entonces a 10 para tener 10 intervalos. Y después determinamos la amplitud. Y la amplitud es saber, como les estaba comentando, entonces digamos, dentro de ese intervalo que se formó, el primer intervalo o cualquier intervalo, ¿de qué número a qué número va a ir? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la amplitud? Simplemente agarro acá, ¿cierto? El rango, ¿bien? Y lo divido por los intervalos. Y eso me va a dar a mí la amplitud. Una vez yo ya tenga todos estos valores calculaditos, ¿listo? Ya me puedo venir a mi tabla de frecuencia. Miren que aquí tenemos la tabla de frecuencia para valores agrupados y aquí a la derecha hay una tabla de frecuencias para valores no agrupados. Entonces, dependiendo
En realidad vamos a trabajar todos como datos agrupados, ¿listo? No importa la variable que elijan, todos la vamos a trabajar como datos agrupados para que aprendan a hacer la parte de los intervalos, los rangos y lo interpreten de forma correcta. Entonces, miren que acá, en la parte de intervalos, me dice el X mínimo y el X máximo. Ese X mínimo y ese X máximo no es el mínimo del total de mis datos ni el máximo del total de mis datos. Es el valor mínimo y el valor máximo del intervalo. ¿Ok? Entonces, vamos, como nosotros ya sabemos que esos datos van desde 0 hasta 1436, ¿sí? Entonces vamos a tener que dividir esos datos en 10 pedacitos. Entonces, vamos desde 0 a 143. ¿Por qué 143,6? Porque este es el valor de la amplitud, ¿sí? La amplitud es qué tantos datos van a haber en ese intervalo. Entonces, ¿cómo lo determino yo? Pues acá ya había determinado cuál era mi amplitud, ¿listo? Entonces aquí, vean que el primer intervalo va entre 0 y 143,6, que es mi amplitud. Después, yo tengo que decir que el siguiente intervalo va entre 146,6, que es donde termina, ¿cierto? Ese primer intervalo, y 287,2, que es la suma, ¿cierto? Desde el punto donde terminó el primer intervalo más la amplitud. ¿Ok? Entonces yo le sumo la amplitud, entonces yo ya sé cuánto tiene el segundo intervalo. Claramente, aquí yo con Excel lo puedo hacer muy fácil. ¿Cómo? Para el valor mínimo, yo pongo, ¿cierto? F5, miren que seleccionamos F5, y F5 que era el valor mínimo. Después, ese queda así, le damos Enter y ya. Después, para el valor, digamos, ¿para qué? Para el valor máximo de esa amplitud, ¿sí? Tenemos entonces acá la formulita y está relacionada con el valor mínimo, ¿cierto? El valor mínimo más la amplitud para saber cuántos son esos valores que hay ahí en ese intervalo. Ya teniendo eso, tengo el primer intervalo, ¿ok? Después, Mami, pásame las gafas. después yo quiero saber cuál es el segundo intervalo. Bien, entonces, ¿qué hago? Me paro aquí debajo, ¿sí? Y le digo a esto, mire, yo quiero que me sume el valor mínimo, ¿ok? Más el intervalo. Entonces vuelvo y selecciono dónde está el intervalo, que es 143,6. Miren que esto está dentro del símbolo de dólar, ¿ok? ¿Esto para qué se hace? Para fijar la celda y la columna, ¿sí? La fila y la columna. ¿Qué es fijar? Que de aquí no se mueva. ¿Por qué? Porque yo después quiero que esto se haga automático, ¿sí? Que yo agarre aquí y y sume, y ya. Entonces, yo tengo que fijar este valorcito de aquí, yo paro aquí y lo fijo. ¿Por qué? Porque si yo no lo fijara, cuando haga el arrastre, este valor de aquí va a ir cambiando. Se va a pasar a esta celda de acá, después a esta celda de acá, después a esta celda de acá. Y en esas celdas pues no hay números, ¿sí? Y por ende entonces va a ser el cálculo de una forma errónea. Ya cuando yo ya tenga entonces esto hecho, que son los intervalos, ¿sí? Que es siempre sumándole la amplitud, ya puedo entonces determinar o empezar a calcular lo primero que es la marca de clase. Les había dicho que la marca de clase es el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo del intervalo. Entonces, si yo me paro aquí y selecciono, miren que aquí está iluminada. Entonces, E14, ¿cierto? Que es el valor mínimo, y más F14, que es el valor máximo de ese intervalo, dividido 2. ¿Listo? Entonces, ya cuando yo tengo eso, simplemente le doy el G, el Enter y listo. Entonces, mucho cuidado acá también con la parte de los paréntesis, porque si yo no pongo los paréntesis aquí, por jerarquía, ¿cierto? Es muy probable que el Excel te haga primero la división de F14 dividido 2 y después le sume el E14. Entonces te va a dar un valor erróneo, porque tú lo que necesitas es que primero se sumen estos dos valores y después los divido por 2. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con los paréntesis, por favor. Una vez hayan hecho el primero, ustedes lo único que hacen es pararse aquí, en esta esquinita del coso, arrastrar, y él les va a calcular todo. ¿Por qué en este caso
no hay que fijar nada, porque es que si yo arrastro aquí a esta segunda celda, yo necesito que el cálculo se mueva a la E15 y la F15. Si arrastro la tercera, necesito que se mueva a la E16 y a la F16, ¿sí? Necesito que él se vaya moviendo, entonces por eso no fijo nada. Después, nos vamos con las frecuencias absolutas. Miren que acá tenemos entonces la fórmula para calcular la frecuencia. ¿Cómo se hace la frecuencia? Es igual, ¿sí? Frecuencia, abro paréntesis, y miren qué es esto que está en azul. Aquí cuando uno está escribiendo la fórmula, le va pidiendo qué es lo que uno tiene que ir incluyendo, ¿sí? Entonces te pide los datos. ¿Cuáles son los datos? Mi matriz, la matriz completa. Entonces yo simplemente, cuando estoy ahí, vengo, selecciono como hicimos, así igual para calcular estos otros dos valores. Selecciono aquí, Control Shift, la flechita, selecciono todos los valores, le doy punto y coma para cambiar y ahí ya nos va a pedir los grupos, ¿ok? ¿Y cuáles son los grupos? Los grupos son la columna de los X máximos de los intervalos, que son estos de acá. Entonces yo selecciono estos numeritos de aquí y ya con eso me queda construida, ¿sí? La fórmula para frecuencia. Yo le doy Enter, ¿sí? Y ahí me va a dar entonces la frecuencia absoluta para ese primer intervalo. De ahí Eso para desde allá, acá. entonces de ahí para allá, yo agarro aquí, lo arrastro y me tiene que, digamos, sumar todas las frecuencias ¿de qué? Las frecuencias de cada uno de los intervalos. Esperen porque aquí capaz me comí un número en el cálculo. Acá tiene que dar 450, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de todas las frecuencias nos tiene que dar el número total de datos. Entonces aquí tiene que haber un error en algo. ¿Cuál es el último dato? Vamos a corregirlo a ver si. Ahí no es A45. Ah, pero es que no me está dejando modificar. A4. ¿Tienes B4 y no es A4? No, mira que es B4 porque es donde está posicionada los datos. Si miras que en el caso de ustedes, cuando encuentran el Excel inicialmente, los datos están posicionados en la primera columna, en A4. No sé si hayas visto de pronto ya los videitos que cargamos, que hay un punto donde tienes que insertar otra columna y poner un consecutivo. Eso es para calcular la posición y los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿sí? Si tú te das cuenta, al menos en mi Excel, en este punto, yo tengo los datos en B. ¿Sí notas que los tenemos acá en B? Esta es la columna B y ahí es donde están nuestros datos. Esto que está aquí en A, ¿sí? Es el consecutivo. Mira que va de 1 hasta 450. Entonces, los datos que tenemos que elegir son los datos de nuestra muestra. En mi caso, entonces, es bueno el ejemplo porque no siempre se seleccionan los números que están en A, sino que se seleccionan los números que corresponden a nuestra matriz. ¿Listo? Entonces, permítame, lo que pasa es que este Excel creo que está bloqueado. Sí. El cálculo es de 0. A ver. Vamos a hacer el cálculo desde 0 porque Qué me pena parece que está. molestarte. Es que en el ejemplo, sí están en A, en el ejemplo que nos pasa la Sí, profe. señorita. Está en A y tú lo tienes en B. Entonces nos Exacto. cambiaría. Digamos, exacto. Entonces, digamos que para ti, ¿cierto? Cuando vayas a hacer el cálculo, cuando vayas a hacer la frecuencia, seleccionarías en A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en A están tus datos. Si de pronto alguien insertara otras dos columnas y digamos los datos se movieran a la columna C, ¿sí? Tendrías que seleccionar los datos desde C. Entonces ya no sería ni A ni B, sino que sería C porque los datos estarían ubicados en la columna C. Entonces depende de dónde estén ubicados los datos dentro de tu Excel. Si cada celda es, digamos,
columna y cada fila es como una ubicación dentro de ese documento. Entonces tú lo único que tienes que hacer es buscar dónde está y seleccionar exactamente cuál es el que te corresponde a ti. Como tú me estás diciendo, claramente, para ti en este momento es... esperemos que esto está loco. O loco. Aquí, listo. Entonces, para ti, tú tendrías que seleccionarlo desde A4 hasta A453. ¿Sí? En mi caso, no. En mi caso, como lo tengo en el B, entonces selecciono en B. ¿Listo? Y acá tengo que seleccionar entonces el grupo, que sería este valor máximo. Vamos a ver si nos deja. No, el mío está bloqueado. No puede. Y, a ver. Sí, no, el mío no me está dejando, chicos. Cuando lo vayan a hacer, si les presenta algún error como el que me está saliendo a mí, porfa nos avisan, porque no sé por qué esto está bloqueado. Bueno, la cuestión es que acá en la parte de abajo, ¿sí? En la sumatoria, él se va a sumar solo. Pero aquí les tiene que dar 450, que es el número total de sus datos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí en la parte de frecuencia relativa, entonces es tomar la frecuencia absoluta, ¿bien? Y dividirla por el número total de datos. Entonces miren que acá pusimos una formulita que es H14, que es la frecuencia absoluta, dividido H24. ¿Y qué es H24? El número total de datos. Eso está posicionado por acá arriba. Aquí. ¿Sí? Ese es el número total de datos. Entonces yo lo fijo. O lo tomo de aquí. Miren que acá también puedo tomar el número total de datos, que es 450. Aquí me está tomando 449, pero tiene que tomar 450. Aquí debería ser 450. Entonces yo tomo ese valor y lo fijo. ¿Por qué lo fijo? Porque si yo desplazo esto hacia abajo para calcular todas las frecuencias relativas y esto no está fijado, pasa lo mismo. Se empieza a desplazar acá, 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 acá y nos calcula mal. ¿Listo? Después simplemente arrastro y me tiene que dar entonces las frecuencias relativas para cada uno de los intervalos. ¿Perfecto? Y aquí sí me tiene que sumar entonces 1. ¿Ok? Ya habíamos dicho que las frecuencias relativas suman 1. Y después las frecuencias absolutas acumuladas es ir sumando, ¿cierto? La frecuencia este más este, después este más este, después este más este. Y aquí vamos obteniendo entonces cuál es la frecuencia acumulada. En el primer intervalo es H14, que es este primero de la frecuencia absoluta, ¿cierto? El siguiente es J14, ¿ok? Que es esta frecuencia absoluta más la anterior, ¿ok? Miren que acá estamos seleccionando J14 y H15, que es este J, ¿bien? J14 y H15. Vamos sumando las frecuencias y así sucesivamente se van a ir sumando una más la otra hasta obtener el número total de datos. Aquí, nuevamente, ¿cierto? Nos está dando 449, pero porque acá la frecuencia absoluta a nosotros nos está faltando un número, que no lo pude corregir ahí. Nos está faltando un número, entonces esto debería dar también 450. Y la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo, pero ahora con las frecuencias relativas. ¿Listo? Entonces vamos sumando, ponemos la formulita y vamos sumando cada una de esas frecuencias hasta obtener el 1. ¿Bien? Ok, entonces, una vez yo ya tengo esto hecho, ya puedo empezar a construir mis gráficos. Dentro de estos gráficos, usted lo que tiene que hacer, entonces, el histograma, que es el diagrama de barras, simplemente yo selecciono, miren que si yo me paro en este gráfico, está creado con las frecuencias absolutas, ¿sí? Yo lo único que tengo que hacer es, entonces, vamos a construir otro, es seleccionar, ¿bien? Venir acá a insertar y me vengo por acá a los gráficos. ¿Listo? Entonces yo puedo seleccionar aquí un gráfico de barras de este tipo y después los uno, o puedo venir y seleccionar dentro de la parte de tucutucu. A ver, pero ¿por qué no está cosa? Este Excel está pifiado. Sí, tiene un error. Entonces,
Cuando tú seleccionas la frecuencia absoluta y le das acá en insertar, puedes insertarlo desde aquí, desde columnas, y después simplemente acortar los espacios para que queden juntas, o puedes insertarlo desde los histogramas acá. Sino que miren que aquí nos está dando cualquier cosa. Este es está corrupto. Exacto. Entonces nos va agrupando por cada uno. Miren que acá ya estaba graficadito. Nos va agrupando por cada uno de los intervalos, ¿sí? Este intervalo, que es el primero, nos va a decir cuántos valores hay dentro de ese intervalo, para el segundo intervalo, para el tercer intervalo, el cuarto, y así sucesivamente hasta el 10º intervalo, que fueron los que nosotros construimos en esta tabla. Recuerdan que eran 10 intervalos, entonces se ven representados en estas 10 barras, ¿cierto? O columnas dentro de este histograma. A este histograma yo le puedo hacer muchas cosas. Le puedo, aquí en la parte de derecha, puedo agregarle títulos a los ejes, ¿cierto? Entonces acá yo puedo poner, digamos, un título a este eje para que las personas que vean ese gráfico entiendan que hay ahí, ¿cierto? Entonces, como esta variable es deserción, yo puedo poner acá, ¿cierto? Frecuencia absoluta digamos, de la deserción, ¿ok? Y acá puedo poner en el título del eje X, puedo poner intervalos para la variable de deserción. En el título del gráfico también, ¿bien? ¿Qué puedo agregar por acá? Yo puedo agregar barras de error. Las barras de error están asociadas a las desviaciones estándar, pero en este momento pues no las estamos calculando. Puedo agregar leyendas, ¿cierto? En esa leyenda usted lo que dice es, si usted tiene diferentes colores en cada barra, entonces puede decir que la barra 1 es tal cosa, que la barra 2 de color verde es tal otra, que la barra, y así sucesivamente. Es como para que darle información a aquella persona que está leyendo el gráfico, ¿ok? Después, tenemos por acá los diagramas circulares. Los diagramas circulares, entonces, nos permiten a nosotros, ¿sí? Miren que acá está la serie o la leyenda de diferente color, entonces nos está diciendo que el azul, este azul, es del intervalo 1, el naranja del intervalo 2, el gris del 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Ya nos está identificando nuestros intervalos. Y podemos poner las leyendas y estos están asociados principalmente a un porcentaje, ¿sí? Entonces, nos están diciendo que en el intervalo 1 se encuentran, ¿cierto?, distribuidos el 27% de nuestros datos. Miren que aquí nos está diciendo que en el intervalo 2 también tenemos aproximadamente el 27% de los datos, en el 3 el 18% de los datos, en el 4 17 y así sucesivamente con base en estas series de acá. Para eso nos sirve entonces el diagrama circular, para mirar proporciones porcentuales de los datos que no. Y este es el polígono de frecuencia, sí, que se construye, no lo voy a poder graficar porque eso está oso. Ok, dime, Carlos. Profe, una pregunta, lo que pasa es que ahí yo hice el gráfico ese del porcentaje, pero a mí no me salen los porcentajes, me sale el gráfico, sí, pero no sé cómo hacerlo Ah, ok, en ese mira. momento. Entonces, mira que tú cuando digamos, cuando lo hiciste, inicialmente te sale sin nada, ¿cierto? Vienes acá a Sí, la profe. parte Ujú. del más y tú puedes empezar a seleccionar. Entonces, por ejemplo, si yo le quito, si ves si le quito etiquetas de datos, me queda sin nada. Entonces yo vengo ahí y selecciono etiquetas de datos, ¿sí? Él lo va a poner de una forma diferente. Entonces yo puedo venir acá, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic a los datos, a las leyendas, y acá se nos despliega otra ventanita. Si es que está aquí a la derecha, espérame, quitamos esto. Sí, señor. Entonces acá yo puedo decirle a él, venga, yo quiero que no me dé esto en el número o en la frecuencia absoluta, sino que me lo quiero que me lo dé en porcentaje, ¿sí? Entonces él te lo pone en porcentaje. Pero mira que aquí está seleccionado valor, entonces te está dando el valor y el porcentaje. Si yo no quiero el valor, les cliqueo y ya me pone entonces solamente el porcentaje. Que no quiero que me muestre líneas, entonces le quito las líneas, ¿sí? Y empiezo a jugar ya con el gráfico con estas opciones. También puedo, mira que acá en la parte de arriba, ¿sí? Acá en la parte de arriba hay como unos diseños preestablecidos.
Entonces yo puedo venir y seleccionar un diseño de estos y de una vez el gráfico se me va a cambiar. Si ves que él va cambiando, entonces yo puedo... Sí, profe, ya entendí. Ujú. Exacto. Entonces tú puedes ir jugando con el gráfico de tal forma que quede como tú quieras, digamos, mira, con fondos negros y así sucesivamente. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor, gracias. Con gusto. Bueno, entonces sigamos por acá. Y la parte del polígono de frecuencia, entonces se construye con los siguientes datos. Entonces, uno tiene que tomar, en este caso está solamente la frecuencia absoluta porque lo estamos graficando. Dime, Lina. Profe, una pregunta, qué pena. Las variables, ¿dónde están para uno escoger qué variables puede decir en el foro? Mira, acá tú entras al Excel, Sí, digamos, señor. y acá en la parte de arriba donde están estos numeritos, tú te vas a parar ahí sobre eso y se te despliega esta flechita, ¿sí? Entonces tú la seleccionas y ahí se despliegan todas las variables que tenemos para trabajar. Las 5 que hay la opción. Entonces tú vas al foro, miras si algún compañero ya ha escrito y te fijas de no seleccionar la que él ya seleccionó y tú seleccionas uno y lo escribes, una de estas que están acá. Claramente Bueno, mira muy que estas variables que te estoy mostrando en este momento son las de mi ejercicio, ¿no? En el tuyo tienes otras, pero así las encuentras, exactamente así. muchas gracias. Con gusto. Listo. Y por último, entonces, bueno, por último, ya de mi caso, tendríamos dos polígonos de frecuencia que se construyen, como les estaba diciendo, dependiendo si usted construyó su gráfico o su histograma con frecuencia absoluta, entonces construyes el polígono de frecuencia con frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, si yo lo selecciono aquí, miren que aquí está seleccionado los datos con los cuales están construidos ese polígono de frecuencia. Y generalmente, esto digamos como cultura general, generalmente en los documentos, ¿cierto? Cuando se reporta un polígono de frecuencia, el polígono de frecuencia se reporta en el mismo gráfico que el histograma. Entonces usted va a ver el polígono de frecuencia que se va a ir desplazando aquí así, haciendo esas lineecitas, que es como uno puede ver, digamos, la tendencia de esos datos. Para poderlo hacer así, nosotros tenemos que graficar entonces la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable, del intervalo. Entonces, si yo grafico la marca de clase, el punto me va a quedar siempre aquí en la mitad de la barra. Entonces, él me va a ir uniendo cada barra desde la mitad. Pam, 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 pam. ¿Sí? Entonces, yo voy a obtener este grafiquito de acá, este de aquí de la derecha, este que dice polígono de frecuencia, pero lo voy a tener sobre este histograma. Bien, en este punto lo estamos haciendo separado para que ustedes aprendan a graficarlo. Y es simplemente seleccionar los datos, ir a insertar y seleccionar la parte de dispersión. Véngame tantico, voy a mostrarles desde acá porque aquí por dispersión, ¿sí? Ustedes pueden seleccionar por dispersión y pueden seleccionar una de estas, esta opción que es de líneas, puede seleccionar la opción que es de líneas y puntos. Miren que si yo selecciono esta, aquí me cambia líneas y puntos, ¿sí? Entonces puedo ir viendo cómo varían los datos en función de cada uno de los intervalos, ¿ok? Sí, ella ya nos preguntó, sí. ¿O tienes otra, Lina, de pronto? No. Profe, Dime, dime. sí, señor, es que en el ejercicio hay una parte de la web conferencia para uno evidenciar la participación. ¿Cómo Sí. es esa evidencia? Digamos, tú ingresas a la webconferencia que yo, digamos, los tutores les comparten cuándo es la webconferencia, que va a ser el próximo martes, la primera. Tú simplemente ingresas a la web y tomas un pantallazo donde, digamos, que se vea que tú estás conectado, ¿sí? Recuerda que ahí a la derecha te va a aparecer las caritas de los estudiantes, entonces, donde se vea, digamos, tu nombre, tú tomas el pantallazo y ese pantallazo lo pegas acá donde dice web conferencia. Vienes aquí, pegas un pantallazo de que estuviste en la web y listo, esa es la actividad.
¿Listo? Bueno, muchachos, Gracias. entonces, con mucho gusto. Entonces los dejo ahora con la profe Yolima para que sigamos con la otra parte del... Buenos días para todos. Me alegra saludarlos. Partir entonces a segunda Se escucha un parte. poco bajo, no se escucha muy bien. Ok, ahí no sé si me escuchan. Sí, ahora se escucha un poco más. ¿Mucho mejor? Listo. Sí, está Bueno, mejor, profe. entonces vamos a compartir esta. Entonces, dentro de este ejercicio estadístico hay varios elementos que nosotros vamos a trabajar, que son la media, la mediana y la moda, ¿sí? Y los deciles, los cuartiles y los percentiles. Se En- escucha intercortado. ¿Se escucha entrecortado? La compañera se escucha entrecortado, No sé pero si ahí se usted escucha no. mejor. ¿Sí? ¿Mucho mejor? Sí, así está escuchando el profe. La verdad no Luego, escucho nada. ¿sí? Ahí ya mejor, listo. Entonces, vamos entonces a hablar de la media, la mediana y la moda como primeros elementos de esta parte del ejercicio. Entonces tenemos que la media es el promedio de conjuntos de datos que vamos a ir sumando de la cantidad total de los datos que tenemos, ¿cierto? Entonces, en el Excel, Profe, nosotros, profe, señor. perdón, en la pantalla aparece otra, ya se salió de la donde estábamos ahorita. Sí, es que estamos proyectando nuevamente diapositivas para que puedan primero entender los conceptos y ya luego volvemos nuevamente al Excel para que revisen lo que debemos hacer. ¿Vale? Listo, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, en el Excel lo que nosotros hacemos es decir igual promedio y tomamos toda la cantidad de datos. Y con ello, entonces hallamos esa media, con esa media. Luego tenemos la mediana, que es el valor central de un conjunto de datos, y divide en partes iguales y no se ven afectados esos valores. Y en el Excel, entonces lo hacemos igual, mediana, y tomamos todo el conjunto de datos que tenemos. Y hacemos exactamente lo mismo para la moda, que va a ser el valor del dato que más se repite, y tomamos en Excel, en una de las casillas, igual, moda y el conjunto de los datos. Tenemos entonces también los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles dividen el conjunto de datos agrupados en 4 partes. Los deciles dividen este conjunto de datos en 10 partes y los percentiles dividen este conjunto de datos iguales en 100 partes. Entonces, después de ello, tenemos varios conceptos que son la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación y la simetría. Teniendo que la varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado con respecto a la media. La desviación típica es esa raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es la medida relativa de la dispersión para comparar las diferentes variabilidades de los conjuntos de datos que tenemos. Y la simetría nos indica cómo los datos están distribuidos alrededor de la red. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestro documento. Entonces,
El Profe, está profe les entrecortado. decía, Está entrecortado, profe. el profe les decía que a algunos de ustedes les aparecía los datos en A, a otros en B. Entonces, vamos a dejarlo en este momento para que lo veamos y lo tengamos claro. En A, si yo le eliminé la columnita de la A y dejamos tal cual como nos los entregan en el documento Excel que está en el foro. Entonces, ya tenemos la información de la cantidad de datos, los máximos, los mínimos, el rango, los intervalos y la amplitud. Y ya realizamos entonces la frecuencia de datos para datos, la frecuencia de tabla de datos para datos agrupados. Realizamos entonces nuestros histogramas, el diagrama circular y los polígonos. ¿Qué debemos hacer? Recuerden responder las preguntas, cuáles son los intervalos de las variables y cuál es el intervalo de la variable que acumula el 80% de los parámetros. Esto lo realizan ustedes. Antes de continuar, acá al ladito hay una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Esta tablita no la vamos a tocar porque no estamos trabajando con datos no agrupados, estamos trabajando con datos agrupados. ¿Listo? Para que por favor tengan en cuenta este pequeño dato. Luego nos dice acá que vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Bueno, vamos a empezar con la primera, que sería la media. La media entonces me dice que para desarrollarla en el Excel debo decir igual promedio, ¿listo? Igual promedio, y que me da el promedio la cantidad de datos que tengo. Entonces me voy acá, como les dijo el profe, me paro en el primer dato, control shift y la flechita que señalo abajo y cierro el paréntesis y enter. Aquí me da que la media aritmética de los datos que tengo para deserción, ustedes estaban trabajando con reprobación, ¿cierto? Para reprobación, entonces es de 400. Profe, perdón. El audio va más adelante que la imagen. Entonces, apenas va donde te está recolectando los datos. Listo, entonces creo que son problemas de conectividad. Bueno, entonces, para este ejercicio de reprobación, entonces tenemos que la media aritmética, es decir, el promedio, me da 406,52. Luego tenemos la mediana, y la mediana, entonces la hallo igual mediana, paréntesis, y nuevamente tomo el conjunto de datos y cierro paréntesis. Y por último, entonces tengo la moda, igual moda, y tomo el conjunto de datos y cierro paréntesis. ¿Listo? Este es el ejercicio más sencillo que tenemos de encontrar la media, la mediana y la moda. ¿Listo? Hasta ahí creo que no tenemos preguntas, ¿cierto, profe Ginette? No, no tenemos entonces al momento preguntas. Listo. Hallamos las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Ahora, voy a realizar los cálculos de medidas de posición. Entonces, tenemos en esta parte que debemos hallar los cuartiles, aquí los deciles y aquí los percentiles. Entonces, recordando un poco, los cuartiles son datos que voy a dividir entre 4 partes iguales, los deciles entre 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. ¿Listo? Ahora, voy a hallar la posición en la cual se encuentra este cuartil. Entonces yo voy a tomar estos 450 datos que tengo y son los que yo voy a, con los cuales voy a encontrar este cuartil. ¿Cuál cuartil me están pidiendo? El primer cuartil, ¿cierto? De esos 4 me están pidiendo el primer cuartil. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir, igual, cuartil,
Perdón, que es que así no me deja realizarla. Voy a cerrar un poquito esto. Listo. Igual voy a tomar el cuartil, entonces este cuartil lo voy a multiplicar por la cantidad de los datos que tengo acá, ¿no? Puede ser este, que ya lo tenemos aquí. Profe, Y, perdón. Es señora, que lo que pasa si el compañero tenía la razón. Usted habla y su voz está por una parte y pues no se muestra qué es lo que está haciendo, está parado. está parado. Regálenme un segundo y me cambio de red y nuevamente. Sí, profe, por favor, porque se muestra más por un lado, pero el procedimiento va un poco como atrasado. Listo, regálenme un segundo y ya entonces. Tranquila, profe, no se preocupe. Listo, entonces voy a volverles a compartir. No sé si me escuchen bien ahí. Sí, profe. Listo, entonces nuevamente voy a volverles a compartir. Y me cuentan si ahí están viendo y a la vez dándome. De momento sí, profe, puede hacer. Bueno, entonces vamos nuevamente. Ya revisamos entonces media, mediana y moda, ¿cierto? Entonces vamos a recapitular un poquito. Decimos que para la media aritmética, entonces hallamos el promedio de los datos, del total de los datos. Para la mediana, entonces igual mediana y también tomamos todos los datos. Y para la moda, entonces hacemos lo mismo, igual moda y tomamos todos los datos que tenemos para que me encuentres cuál es el valor. Ahora, me voy para acá para los cálculos de medida de posición. Entonces, para las medidas de posición, yo debo tomar el cuartil, multiplicarlo por la cantidad de datos y dividirlo entre 4, ¿cierto? Para tener en qué posición se encuentra ese cuartil. Entonces yo digo, cerrar un poquito. Igual, ¿cuál cuartil? El cuartil 1 por el número de datos, que son 450, y lo divido entre 4. Y me dice que la posición está en 112,5. Y yo debo tener los valores de posición, de medidas de posición, me dicen que es el número que me da y el siguiente. Entonces estaríamos entre 112 y 103. Para poder encontrar este valor, yo debo primero, la columnita que ya no salía, vamos a insertar una nueva columna y voy a enumerar todos mis datos. ¿Listo? Entonces, enumero los dos primeros, 1 de 2, me posiciono con el más encimita y doy doble clic y ya me aparecen todos los datos, todos la numeración para no tener que arrastrarla y pues de pronto sea un poquito más tedioso. ¿Listo? Ya los tengo enumerados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito ordenarlos. Entonces me voy a parar aquí, voy a señalar todos los datos, me voy a ir
aquí a datos, a la pestaña de datos, le voy a decir que por favor me ordene los datos, que continúe con la selección actual. Los voy a ordenar y les voy a decir que me lo haga de menor a mayor. ¿Listo? Y aquí entonces ya tengo organizados todos los datos de menor a mayor. ¿Para qué es esto? Para poder encontrar el valor de posición de esta medida. Ahora bien, voy a tomar y voy a desarrollar entonces esto. Y digo, igual promedio de quién, del valor que tengo aquí, de la 112 y la 113. Entonces me voy a buscar acá 112, 112 y 113. Entre estos dos valores cierro y enter. Y me dice que entonces el valor es 16. Y por último me dice que lo debo hacer con la función de Excel, función.cuartil. Y aquí, entonces lo que yo hago es igual un punto un punto cuartil, cuartil.exe, y abro, y ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la matriz. ¿Cuál es la matriz? Entonces todos los datos que yo tengo, los tomo todos, punto y coma, y ¿cuál voy a tomar? El primero, porque me está pidiendo el primer cuartil. Entonces, 1, y cierro. Listo. Entonces aquí ya me dice que es el número 16. Ahora, entonces voy a encontrar el valor de posición de el decil, y me están diciendo que necesito el decil 6. Ya Profe, me una preguntita, perdón. Es que cuando ahí se congeló un poquitico la imagen, entonces Ajá. ¿estaba hablando usted del que cogía los datos de los 450 o solamente hasta la 112? ¿Cómo es? Que no alcancé a entender ahí. ¿En el valor? ¿Me estás Sí, hablando? para función del Excel. Que me Ah, decía que era igual, ajá, ok. igual al, Igual ajá. cuartil.exe voy a tomar todos los datos. Todos, los 450 datos, punto y Listo, coma, y el primero, que es el primer cuartil que necesito. Y ahí entonces ya encuentro ese valor. ¿Listo? listo, profe. Ahora entonces voy a hallar el valor de posición del decil número 6. Entonces, vuelvo nuevamente y digo que igual, tomo el decil, este decil, por la cantidad de datos, 400. Por tanto, yo tomo esa posición y la que sigue, que sería la 271. Ahora me voy al valor y digo entonces, igual promedio. ¿Promedio de quién? De 270 a 271. Por acá, 270. 270 a 271 y cierro. Y me dice que ese valor es de 425. Por último, entonces voy a hallar el percentil perdón, el decil de el valor de este decil. Yo digo entonces, igual percentil.exe, abro paréntesis, Profe, le voy, ahí decil, no percentil. lo vamos a Disculpe. tomar como percentil porque le vamos a dar el valor específico. ¿Listo? Entonces, que voy a tomar tal de 10. Y lo llamamos así en este caso. ¿Listo? Tanto para el decil como para el percentil.
¿vale? Ah, listo, profe, gracias. Y entonces tomamos los datos, tomamos todos los datos y le decimos punto y coma. ¿Cuál vamos a necesitar en este caso? Entonces aquí vamos a necesitar el número 6 de 10 que yo tengo, ¿cierto? De los 10 que se representan los de 15. Y me va a dar que es 427. Listo, dentro de la función. Ahora, por último, entonces voy a encontrar el valor de posición, perdón, la posición, el valor y la función de percentil para los 65. Entonces, volvemos y repetimos el ejercicio. Entonces, digo que tomo igual el percentil, que es el que necesito, por los 450 y eso lo voy a dividir entre sí. ¿Listo? Y me da que la posición es la 292, entonces 292, 293. Luego para tomar el valor igual promedio entre quién en 292 y 293. Lo voy a buscar. 292 y 293 y cierro este valor, me dice que es 483 y por último entonces hago percentil igual percentil punto x de quién, de los 450 datos punto y coma. ¿Cuál necesito en este caso? Entonces necesito el número 65 de 100 pesos. Y me da 400. Con esto entonces yo tengo los cálculos de las medidas de posición. ¿Para qué es esta tablita que tenemos acá? Entonces ella me va recogiendo todos los datos que tenemos de valor máximo, valor mínimo, rango, media, mediana, moda, cuartil 1, decil, percentil. Y ustedes lo que van a hacer es realizar la interpretación de esos datos. O sea, ¿qué quiere decir ese valor máximo, ese valor mínimo, ese rango, el que pertenece, el por qué está ese valor ahí? Ahora entonces vamos a encontrar los cálculos de medidas de dispersión, que son la varianza, la oscilación típica, el coeficiente de variación, la simetría y la kurtosis. Entonces, para encontrar la varianza, yo voy a escribir en Excel igual var.p, abro paréntesis y tomo todos los datos. Y cierro paréntesis. Y ya con esto encuentro la varianza. Ahora, la desviación típica. La desviación típica la voy a encontrar con igual desvet.m. De esta manera, queridos estudiantes, desvet.m. Y voy a tomar también todos los datos. Cierro paréntesis. Bien. El coeficiente de variación, entonces, lo debo encontrar con el valor de la desviación dividido entre la media y eso lo voy a multiplicar por 100. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Igual el valor de la desviación dividido entre la media, entonces, la media, y eso lo voy a multiplicar por 100. ¿Listo? Y me va a dar entonces el coeficiente de variación. Para la asimetría, entonces yo voy a colocar aquí
en mi Excel lo siguiente. Igual coeficiente punto asimetría y voy a tomar todos los datos. Igual coeficiente punto asimetría También. y tomo todos los datos. Y cierro paréntesis. Con ello encuentro ya el coeficiente de asimetría y me lo da en porcentaje. Y por último, entonces, voy a hallar la kurtosis y lo que hago es decir igual kurtosis y le doy doble clic y tomo todos los datos. Cierro paréntesis y ya entonces tengo todos los cálculos de medida de dispersión. ¿Listo? ¿Qué nos queda faltando de este ejercicio? Responder a las preguntas, si la distribución es homogénea o heterogénea y qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos. Para esto, por acá, les están dando unos ejemplos de cuando las curvas de asimetría son negativas, simétricas, positivas, y pues Profe, perdone, el audio está fallando un poquitico, profe. ok, nuevamente. Y ustedes tienen una bibliografía que pueden ir consultando, igual nos pueden hacer preguntas a nosotros, sus tutores, al profe Johannes, a la profe Ginette, a la profe Yolima, para responder de pronto esas dudas que tengan con relación a este ejercicio, esta primera parte del ejercicio, ¿no? Porque este es solamente el ejercicio 2. El ejercicio 3 lo vamos a trabajar en unas siguientes IPAs también muy detalladamente, con cada uno de los paso a paso que deben realizar para este. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, duda. ¿Qué arreglamos? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, chicos, damos por terminadas nuestras IPAs. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por su participación y cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos a nuestro Teams, a correo electrónico, escribirnos también en el foro por mensajería interna, que los estaremos revisando en cualquier espacio de tiempo que tengamos. ¿Listo? Entonces, que tengan una